grabar. Sí, te escucho. Con respecto a los que tenemos equivalencia, ¿usted va a hacer un examen aparte? Sí, solamente lo que no estaba aprobado en equivalencia. Ah, perfecto. Y acuérdense de avisarme antes del examen, 2 o 3 días antes, avisarme el que tiene algún inconveniente con el horario. Va a ser en el horario ese que que nos teníamos que anotar. Claro, está ¿no? en ese horario, lo que pasa que algunos me dijeron que en esa hora trabajan. Así Sí, que, sí. pero que me tienen que avisar con tiempo, así yo organizo para el examen oral. Perfecto. Listo. Entonces, cuando decíamos recién que analizábamos cuál era la relación entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, ustedes me dijeron, el corazón se encarga de llevar distribuir la sangre oxigenada. Entonces yo les pregunto, ¿y de dónde salió ese oxígeno? El que se inspira y va a los pulmones y hace el intercambio gaseoso con los alveolos. Bien. Por lo tanto, de alguna forma esa sangre tuvo que llegar a los pulmones. ¿Cómo llegó? Por la inhalación, por la vía respiratoria. No, ¿cómo llega la sangre la sangre, perdón, la Sí, sangre, no, pensé que el Perdón. oxígeno. No, ¿cómo llega la sangre al sistema respiratorio para que se produzca esa incorporación de oxígeno en los alveolos? ¿Por los vasos sanguíneos? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Los que van del corazón a los pulmones? No, yo no me acuerdo. Les tiro: vena cava, arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Bien. Pregunto, esa arteria pulmonar que va a llegar a los pulmones para recibir oxígeno, ¿qué lleva? ¿Lleva El algo para dióxido de intercambiar? Sí, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, exactamente. Por lo tanto, a nivel de los alveolos se va a producir un intercambio gaseoso por difusión y la sangre va a incorporar oxígeno que vuelve al corazón a través de... ¿Cuál era el vaso sanguíneo que llevaba la sangre oxigenada al corazón? ¿La arteria pulmonar? ¿Cómo? ¿La arteria pulmonar? No, la arteria pulmonar, recuerden que llevó sangre carboxigenada. Por lo tanto, ahora la sangre oxigenada, ¿qué vaso sanguíneo la va a llevar hasta el corazón? La La vena aorta cava. La aorta. ¿Y La no es aorta. al revés, Silvia? La vena cava, que es la que lleva la sangre carboxigenada, perdón. La vena De todas cava las células del había cuerpo. llevado la sangre carboxigenada al Sí. corazón. Claro, carboxigenada, por eso. Claro. Es lo que... Después, del corazón a los pulmones, la llevó la arteria pulmonar. Y de los pulmones al corazón, me estaría faltando Aorta. ahí, no. Aorta, ¿no? No. De los pulmones al La corazón, inferior, la vena cava inferior, no, no. tampoco. No, la No, arteria se me pulmonar. mezcló todo. La vena pulmonar. ¿Sí? Ah, Pero la está vena bien, pulmonar. es lógico, o sea, no es raro que se les mezcle todo, es normal. Bien, la vena pulmonar, ahora yo pregunto, ¿por qué la vena pulmonar no distribuye directamente toda la sangre oxigenada a todo el cuerpo? ¿Qué les parece? ¿Por qué no podrá llevarla, distribuirla? ¿Qué le estaría faltando? Porque es una vena. Porque es una vena y además no tiene el flujo suficiente, no tiene la presión suficiente para poder llegar a todo el cuerpo. Por lo tanto, tiene que volver a pasar por el corazón
Y el corazón, a través de 2 movimientos importantes, va a lograr el impulso necesario para que esa sangre se distribuya. Y ahora sí, ¿quién la va a distribuir? ¿Qué vaso sanguíneo la va a distribuir? Hola, ¿qué tal, Natacha? La arteria aorta. La arteria aorta. La aorta. La aorta, muy bien. Estamos haciendo un repasito, Natacha. Estábamos relacionando sistema respiratorio y sistema circulatorio. Bien, la aorta... Sí, Hasta que quedamos en sí, los perdón, pulmones. perdón. De los pulmones al corazón es la vena pulmonar. Bien, la vena pulmonar, y del corazón a todo el resto del cuerpo, miembros inferiores y miembros superiores, dijimos que era La arteria aorta. la arteria aorta. Bien. Que La arteria ahí es donde aorta, se produce la respiración celular, ¿no? claro, la respiración celular, o sea, esa arteria aorta va a ir disminuyendo de calibre. ¿Se acuerda cómo se llaman los vasos sanguíneos más pequeños de menor calibre? Arteriolas. Arteriolas, y finalmente la que llega a Capilares. cada una de las células, los capilares. Los capilares son los que se van a encargar de llevar el oxígeno a cada una de las células, para que, bien dijeron ustedes, recién se produzca la respiración celular. Perfecto. Pregunto, ¿qué tipo de célula tenemos? ¿Qué tipo de célula es la que hay en el cuerpo y que va a producir esa respiración celular? Eucariota. Exactamente. ¿Qué diferencia tiene la célula eucariota con la célula procariota? Que tienen un núcleo. Que tiene un núcleo diferenciado. Bien, está envuelto por una membrana nuclear. Y pregunto, ¿en qué organela se va a producir la respiración celular? Mitocondrias. Mitocondrias, muy bien, que la llamamos la usina celular, porque la respiración celular es la encargada de producir el intercambio de oxígeno, o sea, utilizar el oxígeno y la glucosa para producir dióxido de carbono, agua. ¿Y qué otra cosa se produce en la respiración celular? Por eso decimos que la mitocondria es una usina. Energía. Energía, exactamente. Energía. Claro. Metabolismo. Bien, así que ahí fíjense que ya relacionamos 2 sistemas, relacionamos el tipo de célula, relacionamos una función celular y una organela celular, ¿sí? Pregunto, ¿me pueden nombrar con respecto a todas las células del cuerpo una función vital? Reproducción. Reproducción, Bien. metabolismo. Bien, ahí cuando nosotros hablamos de la respiración celular es una reacción que corresponde al metabolismo, ¿sí? Por un lado, entonces, metabolismo, recordar que es el conjunto de procesos que ocurren en el organismo, tanto para sintetizar como para degradar sustancias. Y también... Ahí lo que se produce sería el catabolismo, que rompe las moléculas y libera energía. Claro, exactamente. Una ¿No? molécula más grande, que es la glucosa, se va a reducir a moléculas más pequeñas, que es dióxido de carbono, agua, y se va a liberar energía. Es una reacción catabólica, ¿sí? Bien. Y por otro lado, ustedes dijeron también con la función de reproducción, es decir, cada célula del organismo no vive en forma permanente, ¿sí? Hay células que viven, por ejemplo, los glóbulos rojos viven 120 días, las células epidérmicas viven menos, el óvulo vive creo que 48 horas, el espermatozoide 72 horas, por lo tanto, de alguna manera también tiene que estar presente la función de reproducción para garantizar la integridad de los distintos tipos de células para cumplir las funciones diferentes. Y eso que dije yo, los distintos tipos de células con funciones diferentes, ¿qué función vital estoy mencionando? ¿Cuál es la función vital relacionada con esta célula? Es así porque cumple esta función. Esta célula, la neurona, es así porque cumple otra función. Las células nerviosas, dice usted. Diferenciación celular. Diferenciación celular, muy bien. O sea, las células nerviosas, que son las neuronas, tienen una forma determinada para cumplir la función que tienen que cumplir.
Los glóbulos rojos tienen otra forma para cumplir otra función, ¿sí? Pregunto, ¿el sistema circulatorio tiene alguna relación con la homeostasis? Sí. Sí, porque a medida que se va limpiando la sangre, cuando pasa por los pulmones, eso regula también el nivel de sangre. Igualmente cuando pasa por los riñones, Bien, o sea, que se regula filtra. el volumen plasmático, regula el pH sanguíneo, mantiene constante la cantidad de elementos figurados y corpusculares de la sangre, por lo tanto también tiene una función de homeostasis, la homeostasis también es una función vital. Bien, relacionando con otro tema, ¿qué tipo de tejido tenemos en el corazón? Músculos. Bien, tejido muscular, ¿se acuerdan qué tipo de tejido muscular había en el corazón? Cardíaco. ¿Era liso o estriado? Liso y estriado. Liso, cardíaco. Sí, el músculo liso también. No, pará. El músculo cardíaco Sí, el músculo cardíaco, que que es hace liso o estriado. se encarga de la contracción del miocardio, que es de movimientos involuntarios y rápidos. Por lo tanto, es un músculo Es involuntario. estriado. Es estriado e involuntario. Estriado. ¿Sí? Es un tejido Sí. muscular estriado involuntario. ¿Y qué tipo de tejido es la sangre? Tejido líquido. Pero teníamos cuatro tipos de tejidos. Acuérdense, tejido nervioso, tejido conjuntivo conectivo, tejido epitelial y tejido muscular. Conectivo. Conectivo, exactamente. La sangre corresponde al tejido conectivo, que es un tejido que tiene bastante matriz extracelular. Hay células diferenciadas de acuerdo a la función que cumplen, o sea, tiene una estructura diferente a lo que es el tejido epitelial porque tiene una función diferente, en este caso la función de transporte puntualmente. Bien, y pregunto, ustedes me dijeron el corazón es movimiento involuntario. ¿A qué sistema nos estamos refiriendo cuando hablamos del sistema involuntario? ¿A qué tejido o a qué sistema? ¿A qué sistema? ¿Sistema nervioso? Nervioso. Nervioso. Sistema nervioso. Muy bien, sistema nervioso. ¿Qué tipo digamos, si nosotros tenemos que clasificar u organizar al sistema nervioso, hablamos de un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿A cuál corresponde este proceso involuntario de contraer y relajar el corazón? Al autónomo. Al autónomo, que se divide, ¿se acuerdan? En simpático y parasimpático, que tienen funciones antagónicas. ¿Y qué célula se relaciona con el sistema nervioso? ¿Ustedes nombraron? ¿Cuál es la Neurona. célula? Las neuronas, bien. ¿Había un solo tipo de neuronas? No. No me acuerdo. ¿Cómo son las células, las neuronas las que captan los estímulos? ¿Cómo les llamamos? Axones. No, pará. No, el axón es una parte de la neurona. De la neurona. Sí, no, nada que ver. Motoras y sensitivas. Claro, sensitivas, motoras y mixtas. Las sensitivas son las que se encuentran debajo de los receptores, digamos, serían las primeras que captan los estímulos, pero después esos estímulos viajan a través de las neuronas motoras. Y hay también neuronas mixtas. Cuando vos dijiste, Arlet, lo del axón es una parte de la neurona Sí, sí, tiene una sí. estructura de cuerpo celular, Ay. axón y dendritas.
Claro, y eso que usted preguntó sería sensitivas, motoras y de asociación. La asociación Claro, fue la que tuve yo por el otro lado. Ahí claro, está. asociación o mixtas son las que cumplen tanto la función sensitiva como motora, mejor dicho, que conectan las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Bien. Entonces, si hablamos de sistema nervioso, también tenemos que diferenciar lo que es sistema nervioso central y lo que es sistema nervioso periférico. Pregunto, cuando ustedes nombraban hoy que la aorta transportaba sangre oxigenada o que lleva oxígeno a las células, ¿solamente es importante que lleve oxígeno a las células o qué más es necesario llevar? Los nutrientes que Nutrientes. toman. Bien, ¿y qué sistema se va a encargar de aportar esos nutrientes? Digestivo. El sistema digestivo. El sistema digestivo. Y pregunto, ¿qué hace el sistema digestivo? ¿Solamente lo que hace cumple la función de transportar el alimento como lo ingerimos hasta que llegue a la sangre? ¿O ocurren una serie de pasos importantes? Absorción. La La absorción. se degrada, absorbe en cada parte del sistema digestivo, se absorben diferentes sustancias, o sea, no, es re largo el sistema digestivo. Claro, tiene funciones de degradación tanto física, o sea, disminución del tamaño, degradación química, hasta que finalmente, ¿dónde se produce la absorción que lleva los nutrientes a sangre? En el intestino intestino delgado. Intestino delgado, bien. Tanto cuando mencionamos la función de transporte de parte de la sangre, por transporte de oxígeno y de nutrientes, ¿la sangre va a llevar todo lo que le sirve al organismo? O sea, en el transporte del sistema circulatorio, ¿solamente circula todo lo que el organismo necesita? No, y también van los Sí, desechos. lo demás se desecha. Bien. ¿Y cómo vamos a eliminar esos desechos? Con el sistema excretor. Se Sistema filtran en el urinario. riñón. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran los componentes del sistema urinario? Riñón, uréteres, Bien. vejiga y uretra. Vejiga y uretra. Las nefronas eran las unidades anatómicas o funcionales de los riñones. O sea, una célula que cumple las funciones de todo el riñón. Y pensando en lo que ustedes me dijeron, en algún momento ustedes me dijeron que era el sistema excretor. Si yo hablo no solo del sistema urinario, hablo del sistema excretor, ¿me podrían mencionar otro órgano relacionado con el sistema excretor? El hígado, Bien. La piel. La piel, muy bien. Pregunto, ¿qué tipo de tejido tiene la piel para poder cumplir la función de excreción? tejido epitelial, Tejido epitelial, muy bien. Y pregunto, ¿qué mecanismo se producen en la piel para regular la temperatura corporal? La sudación. Sudoración. El sudor. Exactamente, y ese es un mecanismo para mantener que, si mantenemos la temperatura, Homeostasis. homeostasis. estamos hablando de homeostasis, bien. En Sí, algunas la presión arterial también, ¿no? bien. Silvia, yo tengo una duda, para mantener la homeostasis, ¿la presión arterial también o no? Sí. O sea, el valor de la presión arterial forma parte de la homeostasis. O sea, la presión arterial normal corresponde a la homeostasis. Ahora, esa presión arterial se puede ver alterada, y en ese caso hablamos de patología o pérdida de la homeostasis. También cuando vos te mencionas lo de presión arterial, seguramente estás pensando de qué manera el organismo trata de mantener la temperatura a través de la vasoconstricción y la vasodilatación.
Digamos, eso cuando tenemos frío, Sí. se produce la vasoconstricción para que haya menos circulación de sangre, y cuando tenemos calor hay más vasodilatación. O sea, el sistema circulatorio regula también la temperatura corporal. Perdón. Está, gracias. Sí, lo mismo. Bien. Entonces, cuando nosotros mencionamos la función de excreción, tenemos que recordar también, tanto como ustedes dijeron, el hígado. ¿Y el sistema digestivo tiene alguna otra función de eliminación de desechos? Sí, con Sí, intestino por medio grueso. de las heces. Bien, la formación de las heces en el intestino grueso. Bien. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, cada uno de los temas lo relacionábamos con el trabajo de ustedes en farmacia, con el equipo de farmacia. ¿Podrían mencionarme entonces con sistema circulatorio algunos insumos médicos o algunos medicamentos o alguna actividad de prevención importante? Y los con el sistema circulatorio pueden ser los antihipertensivos, Bien. o por ejemplo el carvedilol, que es para el corazón, o sea, ¿qué otro más? A ver. Cardíacos, sí. ¿Qué más? Claro. Antitérmicos. Aspirinas. La aspirina Bien. como antiagregante. Claro, como anticoagulante. Bien. Y en Hacen insumos puede ser ocupador. los catéteres. Pueden Los ser Está el AUCA. acenocumarol también, sí. el ¿O no? acenocumarol también, que es un antiagregante. El Clexane, la heparina. Bien, los anticoagulantes. Después me dijeron ustedes también, creo que alguien nombró catéter, ¿puede ser? Y los catéteres Sí. para las vías, Claro, para las la agujas. colocación de las vías, la aguja correspondiente, el catéter correspondiente, bueno, la solución fisiológica con la medicación correspondiente. Y en relación al control de la presión arterial, Por eso puede ser enalapril, amlodipina, algún diurético también. bien, Losartán bien. ¿Y algún insumo médico? y el tensiómetro, por ejemplo, estetoscopios para medir. Exactamente, tensiómetro, estetoscopio, que ahí ustedes saben que hay de diferentes medidas, de acuerdo a si tenemos un paciente obeso, está el estetoscopio extra large, casi siempre se usa el estetoscopio, no el digital, digamos, en los centros de salud normalmente no se usa el digital, no sé si en algún... No, el manual. El manual nada más por eso. Y está el extra large para... Los manguitos chiquititos que son para neo. Exactamente, después tenemos los pediátricos y los manguitos bien pequeños para neo. Bien, y cuando estoy hablando de sistema urinario, ¿algún insumo médico? La sonda Foley. Sí, sonda vesical. La colectora. Bien, las La sondas silocaína en gel. las sondas vesicales, la silocaína en gel, el sachet de agua destilada de 2 litros para lo que es lavado. Para acá abajo. Bien. Después, bueno, tenemos también tratamiento de infecciones urinarias, la entrega de medicación para infecciones urinarias, siempre acompañado de la recomendación, o por lo menos poder conocer si la persona entendió el tratamiento, entendió lo que le indicó el médico, cómo es la dosis, cuántos días, digamos que sepa la persona la importancia de la adherencia al tratamiento, y si no lo puede cumplir por alguna cuestión o porque no tiene la medicación, bueno, en ese caso que tiene que informarlo correctamente y no por ahí cambiarlo por su cuenta o modificar la dosis por su cuenta, que muchas veces eso pasa, y es bueno que desde farmacia con respecto a eso se eduque. Bien, otra cuestión importante, ustedes dijeron hoy que había una diferencia
entre la célula eucariota y procariota, dijimos que, y además también mencionaban la función de reproducción. Yo pregunto, ¿cuál es la molécula relacionada con el proceso de reproducción que garantice las características de las células nuevas, de las células que se producen en la reproducción? Ay, me, ay, La me ADN. y no sé. No entendí, profe. El ADN. ¿Lo puedo repetir? Sí, ¿cuál es la Los molécula? ¿Cómo? el genoma, no, los No. genes. Sí, los genes y la molécula es el ADN. La molécula de ADN. Claro, yo les preguntaba cuál es la molécula que garantiza, primero que se relaciona en que está en una estructura diferente en la célula eucariota y procariota, porque la célula procariota, el ADN Ah, está claro, una es distribuido. lineal y la otra circular. Sí, y además el ADN de las procariotas está distribuido en el citoplasma, porque no hay membrana nuclear, en cambio en la célula eucariota está en el núcleo. Entonces, O sea, no había escuchado bien. claro, la pregunta era cuál era la molécula que se relacionaba con garantizar que las células hijas sean iguales a las células que le dieron origen. Ahí está, ahí está. Ahí sí la cantamos más rápida. Ahí Ahí sí. está. Bien, eso tiene Ahora que sí. ver. Entonces, y el genoma era el proyecto que se logró para conocer todas las características de los genes, o sea, dónde está cada una de las características de un ser vivo. Eso se llamó Proyecto Genoma y se realizó no solamente Proyecto Genoma Humano, sino se realizó también de diferentes especies. Se conoce ya el genoma de muchas especies. Bien, eso tiene que ver entonces con la genética, que vimos un poquito de entender qué era el ADN, qué eran los genes. Ahí tenía que ver también con la forma en que se producía la multiplicación celular. Y había dos formas de producir nuevas células, por mitosis y por meiosis. ¿Se acuerdan la relación con el sistema reproductor? ¿Cuándo hablamos de mitosis y cuándo hablamos de meiosis? Siempre me costó la mitosis y la meiosis, así que si alguien lo sabe, lo voy a anotar. Meiosis no es cuando se fecunda, es la fecundación de la célula. Antes de la fecundación. Cada célula sexual. La meiosis, ¿se me escucha? Sí. Era el proceso de división celular en la que la célula diploide se experimenta las dos divisiones sucesivas, o sea, la capacidad de generar las 4 células haploides. A partir de una se generan 2 diferentes y de cada una de esas salen 2. No sé si... O sea, hay un proceso que se llama, en el caso de la mujer, ovogénesis, primaria y secundaria. Primero se generan 2 células diploides, eso es mitosis. Siempre que se generan células con 23 pares de cromosomas, hablamos de mitosis. Pero en la segunda división se va a producir 4 células haploides, que quiere decir que tienen 23 cromosomas, no 23 pares, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, ese proceso que genera células haploides es lo que se llama meiosis. El óvulo es una célula producida por meiosis, tiene 23 cromosomas. El espermatozoide es otra célula producida por meiosis, tiene 23 cromosomas. El proceso del espermatozoide se llama espermatogénesis y el proceso de formación del óvulo, ovogénesis. Cuando se unen, Marcia, que vos habías dicho, ahí se va a unir 2 células haploides y se va a generar una célula diploide, o sea, por fecundación. Ay, ¿sabes, Silvia, que esto era algo psicológico que tenía que nunca, no sé, nunca
lo llegaba a entender, ahora lo entendí perfecto. Claro, ahí está el Era dibujito. algo psicológico que tenía con la mitosis y la meiosis del secundario. Claro, está bien. Está, lógico que cada paso, la mitosis ocurre en 4 fases y demás, porque hay que primero dividir todo el material que tiene la célula, producir el estrangulamiento de la célula, pero no viene el caso que veamos los 4 pasos o fases de la mitosis. Solamente entender esto. Si nosotros Bueno. tenemos que regenerar célula epidérmica, ¿sí? Tenemos que regenerar la célula epidérmica que perdemos todos los días, tenemos que generar células que tienen 23 pares de cromosomas. O sea, todas las células del cuerpo tienen 23 pares de cromosomas. Por lo tanto, el proceso de reproducción para generar esas células en la piel es una mitosis, porque me genera, a partir de una célula de 23 pares de cromosomas, se van a multiplicar los cromosomas y me va a dar 2 células hijas también con 23 pares de cromosomas. Mitosis. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Las células que se producen con 23 pares de cromosomas corresponden al proceso de mitosis, que son la mayoría de las células del organismo. Ahora, particularmente cuando se genera el óvulo o se genera el espermatozoide, se tiene que generar una célula que tenga 23 cromosomas, no 23 pares, porque si no nos encontramos que cuando se unen vamos a tener 46 pares de cromosomas y no existe ninguna célula del cuerpo humano que tenga 46 pares de cromosomas. Por lo tanto, el organismo necesita generar células, 2 tipos de células que me garanticen una célula haploide, que es la espermatogénesis, que genera los espermatozoides con 23 cromosomas, y la ovogénesis, que genera el óvulo con 23 cromosomas. Cuando se unen los dos en la fecundación, voy a tener una célula diploide. ¿Está claro eso? O sea, sí. Mitosis, célula diploide, 23 pares de cromosomas. Meiosis, 23 Células cromosomas, célula haploide. ¿Quedó claro eso? Está claro. Sí, Bien. sí, sí. Bien. Entonces, bueno, no viene mal ahí también repasar, bueno, el tema del sistema reproductor, cómo se garantiza la reproducción humana, cuáles son los órganos que participan en la reproducción humana, cuáles son las funciones de la farmacia, tanto en lo que es prevención del embarazo, atención del embarazo, insumos para el parto, insumos para el bebé, bueno, es una cuestión también que lo hemos visto cuando vimos sistema reproductor. Vimos también ITS, ¿se acuerdan? Las enfermedades de transmisión sexual, la importancia de la farmacia, también en la prevención de las ITS, prevención y tratamiento de las ITS. Bien, de microbiología yo les dije que no se los voy a tomar, solamente aquellos alumnos que por una cuestión de trabajo, por una cuestión de organización, no han podido estar en algún grupo, en algunos casos me consultaron, no pude incorporarme a ningún grupo que ya estaban formados, no quiero agregar más temas de microbiología, solamente esos alumnos que no pudieron estar presentes en ningún grupo, solamente le voy a preguntar sobre un tipo de microorganismo que lo desarrolle en el examen final, nada más que eso. Cualquier cosa, si no están acá, yo después se los voy a notificar en el grupo, que solamente les voy a tomar de un microorganismo, a los demás, los que estuvieron en los grupos que formamos de microbiología, no tienen ese tema en el examen final. Y después otra de las cuestiones también así relacionando, es que cuando nosotros empezamos hoy nombrando sistema respiratorio y sistema circulatorio, ¿cómo me podrían ustedes dar el ejemplo de los niveles de organización vinculados al sistema circulatorio?
niveles de organización relacionados al sistema circulatorio. ¿Recuerdan cuáles eran los niveles de organización? Tema de principio de año. ¿Cuál es la Sí, pregunta? ¿En cuál estaría ubicado el sistema circulatorio? ¿En qué sistema? Vos con la No entiendo. ¿Cuál es? Que es desde lo más pequeño a lo más complejo del sistema circulatorio. Desde moléculas, átomos, Exactamente. ¿Qué molécula importante nosotros nombramos en el sistema circulatorio? el de la sangre, ¿Dióxido de carbono no? oxígeno, Oxígeno, dióxido de carbono. molécula de oxígeno. Tiene 2 moléculas de oxígeno, así que sería molécula. Bien, tiene 2 átomos de oxígeno, oxígeno y el molécula de Dos átomos. oxígeno, dióxido de carbono. ¿Y quién lleva el Dióxido de oxígeno? carbono. La hemoglobina. Bien, entonces ahí partimos. Lo más simple, el oxígeno. Le sigue Macromolécula. la hemoglobina, que es una macromolécula y es una proteína. Después, la hemoglobina es transportada por qué elemento de la sangre. ¿O dónde está el glóbulo Hierro. rojo? Ah, En El glóbulo rojo, digo yo. los Los glóbulos, glóbulos claro. rojos. Acá, ahí ya me voy al nivel celular. ¿Sí? ¿Me siguen? Oxígeno, sí. hemoglobina, glóbulo rojo. ¿Sí? El glóbulo rojo corresponde a un tipo de tejido que es, o sea, forma parte del sistema de El tejido epitelial, no, era tejido conjuntivo, dijimos. conjuntivo. Sangre. Bien, Ahí va. hablamos del sistema tisular, entonces sangre, y si mencionamos un órgano relacionado con la sangre, ¿qué nombraríamos? El corazón, Corazón. El corazón pertenece al sistema circulatorio. Circulatorio. circulatorio, y el circulatorio corresponde al cuerpo humano. ¿Sí? Al cuerpo humano, está. Es eso lo que les pedían, solamente que relacionaran a uno de cualquiera, así les puedo tomar otro sistema, que ustedes me den el ejemplo de cómo se va complejizando los componentes de un sistema, ¿sí? Desde lo más chiquitito, que es el átomo o molécula, hasta lo más complejo, que es el cuerpo humano. Y no perder de vista esto, que el cuerpo humano es un sistema integrado. Fíjense que ustedes, a través de las respuestas que fueron dando en cada una de las preguntas, demostraron que era un sistema integrado. O sea, que ningún sistema funciona solo. Cada sistema está vinculado a otro sistema para cumplir determinada función. Y cuando nosotros mencionamos hoy que hablamos poquito del sistema nervioso, el sistema nervioso, ¿cómo puede transmitir la información? A través de la neurona dijeron, pero ¿cómo se llama ese mecanismo? Pero a través de los impulsos nerviosos. A través de los Impulsos. impulsos nerviosos. Bien. ¿Y el impulso nervioso es una respuesta rápida o lenta? No, rápida. Rápida. Y pregunto, ¿qué otro sistema se relaciona al sistema nervioso que también tiene un mecanismo de respuesta frente a estímulos? ¿Cuál es el otro sistema? El sistema inmunitario. Sistema inmunitario Hormonal. y el sistema, el hormonal, ¿cómo se llama el sistema? El sistema endocrino. El sistema endocrino, bien, que transmite los mensajes a través de las hormonas que circulan en sangre, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto la diferencia? La respuesta del sistema endocrino es más lenta, pero dura más tiempo, y lo hace a través de hormonas que viajan a través de la sangre y que actúan sobre determinados órganos cumpliendo una función determinada. Ahí nombramos páncreas, nombramos tiroides, paratiroides, nombramos hipófisis, no me acuerdo si nombramos alguna más. Páncreas lo dije. ¿De las glándulas? Sí. Las principales eran hipotálamo y hipófisis. Bien. Entonces, por un lado, sistema nervioso y por sistema endocrino,
como funciones que están integradas, pero que se cumplen de diferente manera. Y hay una sustancia que nosotros nombrábamos en el sistema nervioso, que eran los neurotransmisores. ¿Qué eran los neurotransmisores? ¿Cómo dijo? Había una sustancia que nosotros nombrábamos en sistema nervioso, que se liberaba entre una... Era algo de acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, esas cosas. Bien, exactamente. Eran las sustancias que se liberaban de las dendritas de una neurona hacia las dendritas de otra neurona, o sea, en la sinapsis entre una neurona y la otra. Y cuando vimos los antidepresivos, hay un grupo de antidepresivos que tienen función justamente en el receptor de la serotonina. Y después, bueno, nombraron recién ustedes también sistema inmunológico, entender cuáles son los mecanismos que activan los sistemas de defensa, reconociendo antígeno, anticuerpo, qué es la inmunidad natural, qué es la inmunidad adquirida. Y bueno, creo que nombramos todos los sistemas, no recuerdo si nos quedó alguno pendiente. Pero más o menos ya era Silvia, eso. sí, yo te pregunto. Yo, bueno, tengo lo de la equivalencia y me tocaría el tema de genética. Y a Eso partir quiero de saber. genética. A partir de genética, inmunidad y microbiología. Pero me voy a anotar, permiso. Fíjate que a ustedes sí, a lo mejor les voy a tomar algo de microbiología porque tienen Por ejemplo, ¿es código genético o genética? sí. Inmunidad, Sí. sistema inmunológico. Sí. Y algo de microbiología. Y de microbiología, por ejemplo, fue lo que vimos de los grupos, ¿no? Sí, eso lo tengo que compartir. Eso lo tengo que compartir. Por eso mismo, sería estudiarnos bien una. Sí, por ahí elegir una infección bacteriana, una infección micótica y una por virus. Una bacteriana, una micótica y una por virus. Claro, una viral. Ahí está, ya para... Sí, eso es lo que quería saber. Bueno, cualquier duda, no me acuerdo ahora, no tengo acá la fecha de la primer mesa de biología. Yo no sé, pues no me anoté todavía. Bueno, tranquila, después vemos, pero El cualquier 29, duda que profe. tengan, ¿Me escucha? El 29. El 29 y el 13 la segunda. Listo. Bueno, antes del 29, yo, por ejemplo, acordamos un día que ustedes tengan algunas dudas, me dicen, tenemos duda y eso, bueno, acuerdo un horario, les mando el horario y en ese horario nos encontramos para que ustedes me pregunten las dudas que tienen. Silvia, yo lo más probable es que me anote para el 13 de diciembre, porque tengo, bueno, nada, pues, cuando me tocan los parciales, el recuperatorio de práctica y todo eso, o sea, tengo como todo muy junto y para no prepararla, sino lo que yo le iba a preguntar, lo que le iba a preguntar es si podía usar, porque todavía no me puse con esto, las clases de consulta para sacar si tengo alguna duda. Sí, por eso vamos a habilitar una clase de consulta antes del 29 y otra antes del 12. Bueno, esto. Eso es lo que el jueves que viene voy a trabajar con los alumnos que por ahí les faltó algo del parcial y voy a trabajar con los alumnos que no pudieron estar en las clases de microbiología. Eso sería el jueves que viene. Pero después, antes del parcial, nos encontramos un día. Si ustedes tienen dudas, nos encontramos un ratito y ustedes me plantean las dudas que tienen. Bárbaro, gracias. O me mandan un mail o un mensaje y yo les voy contestando. Bueno, gracias. ¿Sí? Bueno. Perdón, Silvia. Sí. Una consulta. Yo tengo la devolución en el parcial, pero no dice aprobado, desaprobado, si me faltó algo. Pero no te puse si tenías que revisar errores o algo por el estilo.
No, hay 2 o 3 cositas ahí, pero no dice nada. Espérate que después me fijo, entonces te mando un mensajito. Me llama la atención Listo. que no haya puesto el que no te haya, porque los que no tienen nota les dije revisar errores y en ese caso nos tenemos que volver a encontrar. Ahora después me fijo y te mando. Hola Silvia, ¿qué tal? Gracias. Yo no tengo nota, usted me dijo que estaba aprobada, pero no tengo nota tampoco. Gaby, ¿no tenés la nota? No, ¿Vos cómo lo mandaste? como lo subí al Classroom, Bueno, ahora después me fijo. Yo me siempre hiciste pongo devolución igual y devolver, todo, pero no me pusiste la nota. pero siempre pongo devolver, no sé por qué no aparece. Viste que vos tenés publicar, que es cuando se manda el mensaje que yo les mando, la devolución, y después devolver. Y me pone, devolvió la nota, ahora después reviso otra vez y me fijo. ¿Está? Y repaso. Dale, gracias. ¿Y las notas de físico-química las vas a mandar esta semana? Sí, ya estoy mandando algunas y creo que para mañana tendría que tener todas terminadas. ¿Mañana nos conectamos para físico-química o no? Sí, Directamente mañana nos ya no. conectamos un rato para físico-química. Yo tengo que viajar a Junín, a región y eso, porque tenemos que organizar bien lo de los exámenes, más que nada lo de las prácticas. Y yo si llego a tiempo nos conectamos a las 5, porque a las 6 otra vez tengo mesa. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alesia. ¿Cómo estás, Alesia? Bien, gracias. Yo sí tengo que rendir otra vez, me tengo 5.50, o sea que... No, solamente tenés tenemos- que revisar los errores, Alesia, y nos encontramos el listo. jueves. Solamente Ah, revisar listo, los listo. errores y nos encontramos el jueves. Listo, entonces no tengo que volver a rendir. Silvia, Sí. mañana vamos a ver, así como ahora, para el final de química. Sí. Listo. A las 5. A las 5, sí. Gisela, Bueno, la nota tuya sí te la había mandado también, ¿eh? No, está sin nota, que revisa algunas cosas que me había equivocado. Bueno, ahora voy a mirar otra vez, pero igual yo las notas que puse me las anoté yo también por escrito, así que de última yo reviso y las mando. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Hasta Chau, mañana, profe, hasta profe. mañana. Hasta luego. Chau, Profe, gracias. Adiós, abrazo.